Bien, es un honor estar con ustedes. Yo soy Bernardo Toro, el director de la Fundación Avina en Colombia y miembro de La Paz Querida. Voy a hablar de ética del cuidado, pero primero voy a hablar de ética. ¿Qué es la ética? La ética es la capacidad de una persona de tomar decisiones en favor de la dignidad humana y del cuidado del planeta. No importa lo que usted haga, no importa su trabajo, si es portero, médico o astronauta, eso no importa. Lo que importa es si todo lo que usted hace está contribuyendo a hacer posible los derechos humanos en la sociedad y en la gente, o sea, hacer posible la dignidad humana, y si está trabajando por cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, o sea, los bienes que hacen posible la vida, como el aire, el oxígeno, la reproducción, el cuidado de los bosques, el cuidado de las relaciones, etcétera. Eso es la ética, porque la ética es para tomar decisiones. Entonces las decisiones que uno tiene que tomar cuando tiene dudas o conflictos es: lo que voy a hacer contribuye a la dignidad humana y al cuidado del planeta, hágalo, porque eso tiene valor ético. Por primera vez en toda la historia de la especie humana nos enfrentamos a un gran problema, y es que estamos en riesgo de desaparecer como especie. La crisis climática nos obliga a cambiar de modo de pensar. Esto no es un problema de derecha, ni de izquierda, ni de católicos, ni de ateos, ni de nada. El problema de la crisis climática es: o aprendemos a cuidarnos, aprendemos a cuidar el planeta, o perecemos. ¿Qué es cuidar? Cuidar es aprender a amar. El que cuida ama y el que ama cuida. Y en la medida que entendamos más a los otros, a los vecinos, al planeta, a las instituciones, vamos a poder cuidar mejor de las cosas. El cuidado tiene una característica muy especial, y es que es el único comportamiento que permite reparar daños pasados y prever daños futuros. Si aprendemos a cuidar, vamos a encontrar los caminos de cómo producir y cómo consumir en medio de la crisis climática. Es muy importante que entendamos lo siguiente: la crisis climática surge por nuestro comportamiento. El planeta no está en peligro, los que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana el ser humano desaparece, la Tierra sigue girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Nosotros tenemos que cambiar nuestro comportamiento entre nosotros y de nosotros con el planeta. Lo que significa es aprender a cuidar de sí mismo, aprender a cuidar del vecino, del cercano, aprender a cuidar de los colaboradores, de los que trabajan con nosotros, aprender a cuidar de los que no conocemos, de los extraños, aprender a cuidar del planeta, aprender a cuidar nuestros modos de pensar, pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia solidaria y de colaboración, aprender a cuidar nuestras transacciones para aprender a hacer transacciones ganar-ganar. El secreto de aprender a cuidar es cómo aprendemos a hacer intercambios emocionales, económicos, políticos, sociales, culturales y espirituales en términos de ganar-ganar. Siempre me preguntan cómo sintetizar el comportamiento del cuidado. Es muy sencillo, miren. Toda nuestra vida ocurre a través de los intercambios, de las transacciones emocionales, políticas, económicas, sociales, culturales y espirituales que hacemos entre los otros. Esa es la única realidad. La realidad de una familia son cómo hacen las transacciones los padres con los hijos entre sí, las parejas entre sí. Una empresa es lo mismo, un mercado es lo mismo. Cuando una sociedad aprende a hacer transacciones, ganar-ganar a nivel emocional, o sea, es ganar-ganar en intercambio de sentimientos. Aprende a hacer transacciones ganar-ganar en el intercambio de bienes y servicios. Aprende a hacer transacciones ganar-ganar en términos de intereses. Cómo articulamos su interés con el mío para lograr un resultado común, que eso es la política. Si aprendemos a hacer transacciones, a respetar el estatus, los cargos, los roles de las personas, al abogado como abogado, al sacerdote como sacerdote, al hijo como hijo, al papá como papá. Si aprendemos a hacer transacciones culturales, a ver cómo el otro ve el mundo, la forma como un afro ve el mundo es muy distinto a la forma como un indígena ve el mundo, es muy distinto a la forma como un mestizo ve el mundo o como un urbano ve el mundo. O sea, cada uno tiene formas de construir el mundo y hay que aprender a intercambiar esas formas para poder vivir en bienes comunes. Y aprender a hacer transacciones espirituales, o sea, trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros, que es el máximo desarrollo espiritual. Una sociedad se desarrolla espiritualmente cuando todos aprendemos en nuestro trabajo, en nuestras obligaciones, en nuestras cotidianidades,
siempre con el mismo criterio. ¿Cómo lo que estoy haciendo está contribuyendo a evitar o disminuir el dolor en el otro? El dolor físico, el dolor emocional, el dolor de exclusión cultural o de exclusión política, etcétera. Eso es, si todas esas transacciones emocionales, políticas, económicas, sociales, culturales y espirituales son ganar-ganar, así construimos una cultura del cuidado. Toda la conversación, o sea, no sé si a veces no nos damos cuenta de la siguiente frase: la palabra crea realidad. Cuando usted se va a casar, el juez les dice, los declaro marido y mujer, lo dice en menos de 10 segundos y su vida cambió. La palabra le cambió la realidad. Si usted va a buscar el empleo y el empleador le dice, está contratada, no se demora 1 segundo, 2 segundos diciendo eso y su realidad cambió. Un juez la puede mandar a la cárcel a usted, lo puede mandar a la cárcel a usted en medio segundo, está condenado. La palabra cambió la realidad. Las cosas que hablamos crean realidad, inclusive cuando mentimos. Cuando generamos un chisme, creamos realidad, destruimos una persona. Cuando decimos una mentira en el amor, creamos realidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aprender a conversar es muy importante. O sea, la pregunta es, ¿cómo aprendemos con palabras a construir realidades de paz, de convivencia y de cuidado? Que la mayoría de nuestras conversaciones están montadas sobre acumulación, poder y éxito, que es el paradigma que ha llevado al mundo en los últimos siglos. Cómo tener más plata, cómo tener más poder y cómo tener éxito ha sido casi siempre nuestras conversaciones. Ahora tenemos que pasar nuestras conversaciones al paradigma del cuidado. Cómo cuidar de nosotros, o sea, de nosotros mismos, el autocuidado, el cuidado del espíritu. Cómo cuidar de las instituciones que son las que nos permiten vivir día a día. Cómo cuidar de los amigos, cómo cuidar de los vecinos, cómo cuidar del planeta, cómo cuidar de la política, cómo cuidar de la ciencia, cómo cuidar del espíritu. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacer esas conversaciones, porque solamente a través de estas conversaciones del cuidado, de cómo logramos ser lo que queremos ser desde el punto de vista de ganar-ganar, es como vamos a construir la nueva realidad. Pasar del paradigma acumulación, poder y éxito que nos ha traído a la crisis climática, pasar al paradigma del cuidado que nos va a indicar cómo producir y cómo consumir. Es muy importante lo siguiente: la crisis climática va a cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar, nuestra forma de comer, nuestra forma de transportar, nuestra forma de criar los hijos, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de explotar los recursos naturales. Si no tenemos el cuidado como criterio para tomar todo ese conjunto de decisiones, de cuidar de la casa común, del único planeta que tenemos en este momento, cuidar entre todos esto, no es posible que seamos viables como especie. Pero el cuidado sí nos va a enseñar cómo seguir adelante, cómo seguir produciendo y cómo seguir consumiendo y cómo seguir viviendo juntos. La paz básicamente consiste en mantener acuerdos de vida. ¿Sí? A ver, es muy fácil con una pareja. Cuando una pareja está, o sea, siempre que hay un acuerdo es porque hay un conflicto. Si no hubiera conflicto no habría acuerdo. O sea, todo acuerdo conlleva en sí mismo la comprensión de un conflicto. ¿Por qué surgen los conflictos? Porque todos tenemos intereses diferentes. En esta sala, todas las personas que estamos aquí por intereses diferentes, pero nos reúne un bien común, un interés común, trabajar sobre el cuidado y sobre la paz. Entonces, si pensamos en lo siguiente, si pensamos que aprendemos a cuidar del otro, que aprendemos a cuidar de nosotros mismos, que aprendemos a cuidar de las relaciones políticas, económicas y sociales, etcétera, que aprendemos a cuidar del planeta y sobre todo que aprendemos a cuidar nuestras conversaciones, es a través de eso como continuamente vamos construyendo nuestro acuerdo social y nuestro acuerdo local o nuestro acuerdo comunitario. ¿Cuál es el poder, el instrumento que tenemos? Conversar. Aceptar lo siguiente que es muy importante en la conversación. Nadie se puede atribuir que ve la realidad verdadera. Cada uno de nosotros es un observador diferente de la realidad. Aquí donde estamos, esta sala es común para las personas que estamos en esta sala, pero cada uno ve una sala distinta y ninguno puede asegurar que la sala que ve es la sala verdadera.
Como cada uno ve realidades distintas, toca hacer una cosa, conversar, dialogar, para ver cómo entre todos construimos ese acuerdo común para hacer una narrativa de cómo vemos las cosas entre todos. Cuando logramos cada uno respetar la forma como cada uno ve el mundo y con esas diferentes versiones ir cuidadosos, cuidando el otro y cuidándose a sí mismo, logramos construir una narrativa común, estamos todos los días construyendo la paz. Y esto es sin descanso, porque, para cerrar, ninguno de los bienes importantes del mundo son acumulables. El amor no es acumulable, la paz no es acumulable, la lealtad no es acumulable, la verdad no es acumulable, la fidelidad no es acumulable, la amistad no es acumulable, la democracia no es acumulable. ¿Qué es un bien no acumulable? Que solamente existe mientras se produce. La conversación no es acumulable. Esta conversación termina cuando yo termine de conversar, desaparece. Volverá a aparecer grabada, pero una vez que termina, deja de existir. Las cosas que podemos acumular, las botellas, los muebles, los carros, los aviones, son cosas de segundo nivel para la vida humana. ¿Sí? Son muy importantes, pero no forman la parte de la conciencia humana. Entonces la paz, la democracia, la convivencia, el cuidado hay que construirlo día tras día y uno no se puede cansar. Y hay que enseñar de generación en generación a aprender a cuidar estos bienes.